Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos, en donde quiera que nos escuchen. Dios les bendiga. Bienvenido a esta su emisora Radio de Amor, esta su emisora radio Mensaje de Amor para Salvación. Desde Piedras Negras, su hermano les saluda César López con todo cariño y amor fraternal desde aquí, desde Piedras Negras, México. Muy buenas noches, mis amados hermanos, y así vamos entonces a empezar nuestro estudio, nuestra meditación de esta noche, para ir cerrando esta noche maravillosa que Dios nos regaló a nosotros. Gracias damos a Dios por permitirnos estar con ustedes nuevamente, poder así estudiar la palabra de Dios, meditar en ella, rogándole a Dios que abra nuestros corazones, abra nuestro entendimiento para poder entender la palabra de Dios. Sin más preámbulos, mis amados hermanos, esta noche vamos a mirar un tema acerca del amor. Cuando no amamos, se titula este tema, cuando no amamos. Vamos a abrir nuestras Biblias rápidamente allá en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Dice la palabra de Dios: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Espero que estén escuchando bien, mis amados hermanos, se está escuchando perfecto, porque esta tarde tuvimos unos problemitas aquí con el internet. Muy bien, mis amados hermanos, entonces todo sea para la gloria y la honra de Dios. El apóstol Juan nos está diciendo entonces que nosotros sabemos que hemos pasado de vida a muerte. ¿Por qué hemos pasado de vida a muerte? Porque Cristo, hermanos, se dio por nosotros, dio su vida por nosotros, para que nosotros ahora estuviéramos en vida, ¿sí? Tuviéramos vida eterna. Y por eso el apóstol Juan dice que todo aquel que, mis amados hermanos, que a todo aquel que ha sido bautizado, que ha sido lavado con la sangre del Señor, ha pasado de vida a muerte. Y sigue diciendo la palabra que ahora nosotros debemos de amar a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano dice que permanece en muerte. Es decir, que por esta razón, mis amados hermanos, Cristo murió. Por esta razón, Cristo nos lavó de nuestros pecados, mis amados hermanos, para que nosotros amáramos a nuestros hermanos. Dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabemos cuál es el destino de los homicidas. Sabemos cuál es el final de los homicidas. Dice la palabra de Dios en el versículo 15 que y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Es decir, que está muerto, ¿verdad? Un homicida está muerto en sí mismo. En esto, hermanos, hemos conocido entonces el amor. Aquí viene entonces lo que el Señor nos dice a través de su palabra, de por qué debemos de amar a nuestros hermanos, ¿sí? Dice, en esto hemos conocido el amor. El versículo 16, hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. ¿Quién puso su vida por nosotros? Cristo Jesús. Dice, nosotros también debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Es decir, que ahora que estamos en vida,
Ahora que Cristo puso su vida y que nos dio vida a nosotros, nosotros debemos de dar la vida por nuestros hermanos. Cuando no amamos, mis amados hermanos, dicen por ahí que el amor es una fuerza que mueve el mundo y cambia el mundo. Esto sí es verdad, mis amados hermanos. Dicen que si todos nos amáramos, si nosotros amáramos al prójimo, estaríamos contando una historia diferente de este mundo. Si fuera diferente, porque todos nos íbamos a amar, no hubiera entonces reproche, no hubiera entonces homicidio, no hubiera entonces envidia, pleitos, enojos, porque todos nos amáramos. La historia fuera diferente, mis amados hermanos. Y todos los que dicen esto acerta en lo que dicen, aunque no conozcan una base bíblica de lo que es el amor. Pero si usted le pregunta a una persona en la calle acerca del amor, él diría esto, ¿sí? Diría que el mundo fuera diferente si nos amáramos. Pero hermanos y amigos, la Biblia nos habla del amor como algo supremo. Si lo miramos allá en Primera de Corintios, vamos a ir al libro de Primera de Corintios, el capítulo 13, donde el apóstol Pablo dice que si tengo todos los bienes de este mundo y no tengo amor, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que de nada le sirve. Además, más abajo, el versículo 4 en adelante, más o menos, o 5, dice que el amor todo lo puede, el amor todo lo sufre, todo lo cree, no tiene envidia, no es jactancioso, que el amor es algo supremo, mis amados hermanos. Como cristianos que somos, el mundo espera que destilemos amor, que en nuestra sangre corra amor. Pero no solamente ellos, sino también nuestro Dios. Dios, hermano, quiere que nosotros seamos esos hijos llenos de amor, ¿sí? Llenos de amor. Es lo que quiere nuestro Dios. Pues en esta ocasión entonces estaremos hablando qué pasa cuando no amamos, ¿sí? ¿Qué nos pasa a nosotros como cristianos cuando no amamos a nuestro prójimo, a nuestro hermano, aquel que está a nuestro lado, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, aquellas personas con quienes nos relacionamos casi todos los días de nuestra vida? ¿Qué pasa cuando no amamos? Cuando no se ama, mis amados hermanos, infringimos la ley de Dios. Allí en el versículo 4 del capítulo 3, del versículo 4 al 11, dice la palabra de Dios: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hijitos, el versículo 7, hijitos, nadie nos engañe, el que hace justicia justo como él es justo. Versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, ¿sí? Que nos amemos unos a otros. Y de ahí, del versículo 12, empieza a hablar de Caín cuando mató a su hermano Abel, que dice que las obras de este eran malas y por eso estuvo envidia de su hermano, por eso aborreció a su hermano. Pero dice el apóstol Juan que debemos de amarnos unos a otros, porque esto hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces, mis amados hermanos, infringir la ley de Dios es cometer pecado, y cuando yo no amo a mi hermano, estoy cometiendo pecado, porque esto es la ley y los profetas, que os améis unos a otros, dice el Señor Jesús. Pues Cristo, nuestro Señor Jesucristo,
mandó, oiga, da un mandamiento, mandó amarnos. Él quiere que nosotros sigamos este mandamiento, mis amados hermanos, que nos amemos unos a otros. Allá en Juan, en el Evangelio de Juan, mis amados hermanos, vamos rápidamente al Evangelio de Juan, capítulo 13, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. Dice la Biblia, mis amados hermanos, un mandamiento nuevo os doy, hablando el Señor Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Sí? Dice el versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Si tuviéramos amor los unos con los otros. Es un mandamiento del Señor, que debemos de amarnos. ¿Para qué? Para que todo el mundo, mis amados hermanos, para que todo el mundo conozca que nosotros somos discípulos del Señor. Si tuviéramos amor los unos para con los otros. ¿Sí? Los unos para con los otros. Mis amados hermanos, el Señor entonces nos manda a que nos amemos. Cristo dio el ejemplo del amor. Cristo amaba aún a sus enemigos. Amados hermanos, miramos a Cristo cuando fue llevado a la cruz. Él no maldecía. ¿Qué dijo Jesús cuando estaba en la cruz, mis amados hermanos? Jesús le dijo a Dios, su Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, mis amados hermanos, quería también salvar a sus enemigos. Jesús tenía enemigos, pero él no era enemigo de nadie. Aún de sus enemigos, si alguien necesitaba de él le ayudaba, él le sanaba. ¿Cuántos de ellos no vinieron a Jesús para que sanara a sus hijos, para que sanara a sus siervos? Muchos de ellos, de sus enemigos, de aquellos que le llevaron a la cruz. Hermanos, Cristo es nuestro ejemplo de amor. Aún dio su vida por nosotros sin conocernos, aunque desde antes nos conocía. Él dio su vida por nuestra vida. Mis amados hermanos, nuestro ejemplo a seguir es Cristo en el amor. Por eso debemos de tener el carácter de Cristo. Debemos de ser como Cristo y no infringir la ley de Dios que nos convierte en hijos del diablo. En eso nos convierte, mis amados hermanos, cuando nosotros infringimos la ley de nuestro Señor. Dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7, mis amados hermanos. Vamos a ir a la epístola de Juan, la carta de Juan, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7 en adelante. Dice la Biblia allí, hijitos, no os engañéis. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Sí? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, mis amados hermanos, el que infringe la ley de Dios es hijo del diablo. No amar como Cristo nos amó nos convierte en practicantes del pecado, así como el diablo, ¿verdad? Versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo. No amar como Cristo nos amó nos aleja cada día más de Dios, mis amados. Allí en el capítulo 4
cada día nos aleja más de Dios. En Primera de Juan capítulo 4, mis amados, dice la Biblia en el versículo 11, 20 y 21. Dice: amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Versículos 20 y 21. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Debemos amar a nuestros hermanos para no alejarnos de Dios. Sí, porque si no amamos a nuestros hermanos que estamos viendo, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios a quien no vemos, mis amados hermanos? Dígame usted, ¿cómo le hacemos entonces si no amamos a nuestros hermanos? Cuando no se ama, mis amados hermanos, matamos y a la vez morimos. Sí, matamos y a la vez morimos. El que no ama está muerto. Así lo dice el versículo 12 de Primera de Juan capítulo 3, versículo 12. Nadie dice que el homicida está muerto, no tiene vida en sí mismo. El que no ama es igual que un homicida, mis amados hermanos. Por eso debemos de amar. Por eso debemos de querer a nuestros hermanos. Demostrarle nuestro amor con hechos. ¿Sí? El que no ama no tiene vida eterna con Dios. No tiene vida eterna con Dios. Allá, como dice en el versículo 21, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 7 en adelante, donde dice que no va a haber llanto, ni va a haber muerte, no va a tener parte allí, mis amados hermanos. No va a tener parte con Dios, sino que va a estar condenado eternamente y para siempre. El que no ama no es como Cristo, mis amados hermanos. Cristo es amor. Cristo nos enseñó el amor que Él vino a mostrar a este mundo. Vamos a mirar lo que dice Mateo capítulo, vamos a ir rápidamente a Mateo, mis amados hermanos, capítulo 18. Dice Mateo capítulo 18. Mire lo que dice, mis amados hermanos, en el versículo 21 y 22. Dice la Biblia. Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hermano, nosotros debemos de perdonar, así como Cristo nos ha perdonado. Pregúntese, mi hermano, ¿no pecó usted hoy? Haga reflexión, mi amado hermano. ¿Sería que nosotros no hemos pecado en este día? ¿O usted qué dice? Directa o indirectamente hemos pecado contra Dios, pero Él nos ha dado la oportunidad de poder pedir perdón ante su presencia, y Él nos ha perdonado, no solamente hoy, mis amados hermanos, sino toda nuestra vida. Él nos ha perdonado. ¿Por qué nosotros no hemos de perdonar a nuestros hermanos cuando nos ofenden? ¿Por qué nosotros no hemos de aceptar el agravio de nuestros hermanos cuando nos dicen algo que no nos gusta, mis amados hermanos? Por amor a ellos debemos de perdonarles, y si hemos ofendido, también perdonar, pedir perdón a nuestros hermanos. Cristo, mis amados hermanos, Jesús
nos dice que nosotros debemos de perdonar no solamente 70 veces, sino más, 70 veces 7, toda nuestra vida, mis amados hermanos. Así como Cristo nos perdonó, así como Cristo nos lavó y nos redimió para su pueblo, así también nosotros debemos de perdonar a nuestros hermanos. Mis amados hermanos, el Señor Jesús nos ha perdonado. ¿Por qué no hemos de perdonar nosotros? Dice en Juan, el Evangelio de Juan, mis amados hermanos, allí más adelante, vamos a ir rápidamente al Evangelio de Juan, capítulo 15, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, déjenme y busco por aquí, en Juan capítulo 15, el versículo 12, ¿sí? Versículo 12 en adelante. Mire lo que dice la palabra de Dios. Sé que usted ha leído este texto varias veces, lo ha meditado, pero hoy, hermanos, nuevamente el Señor nos dice en el capítulo 15, versículo 12 en adelante: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os llamaré amigo. Os he llamado amigo porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Mis amados hermanos, nosotros somos privilegiados. Fíjese que Cristo nos amó y Él nos manda, nos da un mandamiento, que os améis unos a otros, porque Él puso su vida por nosotros, porque Él nos amó a nosotros. ¿Por qué no hemos de amar a nuestros hermanos? ¿Por qué no hemos de amar a nuestro prójimo, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestro cónyuge, mis amados hermanos y amigos? Si Cristo nos amó tanto, que dio su vida por usted y por mí. El apóstol Pablo, allá en Primera de Corintios, en el capítulo 11, nos dice, fíjese bien, en el versículo 1, en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1, el apóstol Pablo nos dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El apóstol Pablo hablaba con tanta sinceridad que le dice a los corintios, una congregación que no era una congregación como las que tenemos hoy en día, mis amados hermanos. Era una congregación débil, carnal, sí, aún. Y el apóstol Pablo les dice: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ámense unos a otros. Sí, el apóstol Pablo, mis amados hermanos, imitaba a Cristo y él quería que los corintios, y de igual forma nosotros, imitemos a Cristo. Debemos entonces de imitar a Cristo, tener el carácter de Cristo, para que seamos sus hijos, para que estemos con Él, mis amados hermanos, por toda la eternidad, porque hemos cumplido ese mandamiento que Él nos dio, que nos amemos unos a otros. Qué bendición, hermanos, es este mandamiento, que debemos de llevarlo a cabo. Por lo tanto, mis amados hermanos, cuando no se ama, no tenemos a Dios. Si usted y yo no amamos, no tenemos a Dios en nuestro corazón. Dios sabe cuando no amamos, ¿sí? Él lo sabe, mis amados hermanos. Por eso el salmista, allá en el Salmo 139, nos dice, mis amados hermanos, en los versículos 23 y 24, vamos a ir a Salmo 119. Perdón, 139, ya me he equivocado, hermanos, discúlpenme. En el Salmo 139, versículo 24 y 23, el salmista nos dice, mire lo que nos dice el salmista, inspirado
por el Espíritu Santo de Dios. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Sí? El salmista dice, hermanos, que Él quiere que Dios conozca su corazón y que pruebe su pensamiento. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Nosotros también debemos de decirle a Dios lo mismo, mis amados hermanos. El versículo 24 dice, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno, en el camino recto, en el camino que muestra tu palabra para que nosotros te sirvamos y nos apartemos de toda perversidad, mis amados hermanos. Dios está con nosotros cuando amamos y le obedecemos. Allí está Dios con nosotros. En segunda de Juan, vamos a ir al Evangelio, a la segunda carta de Juan, mis amados hermanos. Segunda carta de Juan, versículos 6 y 9. Miren lo que dice Juan acá en su segunda carta, tiene nada más un capítulo. Y nos vamos a los versículos 6 y versículo 9. Dice la Biblia, mis amados hermanos, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, ¿cuál es la doctrina de Cristo? ¿Cuál es esa doctrina que el apóstol Juan nos está mostrando? Es el amor, lo que dice en el versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Debemos de andar en amor para que Dios esté con nosotros, mis amados hermanos. Amamos y obedeciendo el mandamiento de Dios. Entonces, mis amados hermanos, en conclusión, cuando no amamos, estamos en pecado. Fíjese bien, oiga bien, cuando no amamos, estamos en pecado, mis hermanos. Cuando no amamos, morimos espiritualmente. Al no amar al prójimo, somos igual que un homicida. Y un homicida está muerto, no tiene vida en sí mismo, y nos alejamos de Dios. Así que, mis amados hermanos, amémonos unos a otros, no solamente de palabra, sino de corazón y en verdad, como dice Santiago. Pongámonos ahora mismo a cuenta con nuestro prójimo y con nuestro Dios, si no estamos amando, mis amados hermanos. Vamos a cerrar con Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Y vamos a estar meditando, ahora que ya vamos a dormir, en este pensamiento que nos dice Juan, en este mandamiento que nos dice la palabra de Dios a través del apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Sí? Debemos entonces de amarnos como Dios manda, de hecho y en verdad, no solamente de lengua, mis amados hermanos. Yo amo mucho a mi hermano, yo amo mucho a mi prójimo, pero le tratamos mal. Cuando cae le queremos hundir, no le queremos dejar levantar, sino que le queremos hundir más. Mis amados hermanos, debemos de amar. Cristo nos amó, Cristo lo demostró en la cruz. Por lo tanto, nosotros también debemos de seguir ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Fue un placer haber estado nuevamente con ustedes. Ahora, mis amados hermanos, quiero avisarles a todos ustedes
darle la noticia a cada uno de ustedes que estaremos también transmitiendo su siervo César López desde Piedras Negras, Coahuila, México, a las de 10 a 11 de la noche en esta su estación Mensaje de Amor para Salvación, su radio amiga. Esperamos que nos sintonicen y esperamos, mis amados hermanos, que esta meditación que hemos dado en esta noche haya sido de edificación para cada uno de nosotros y aprendamos a amar a nuestro hermano, a nuestro prójimo, aquel que está a nuestro lado. Amados hermanos, gracias damos a Dios por llegar hasta sus hogares. Gracias, hermanos, por escucharnos. De igual forma también a nuestro hermano Jorge Pérez y a todos nuestros hermanos predicadores que se esfuerzan por predicarnos la palabra de Dios por este medio. Gracias damos a Dios también por este hombre que inventó este medio, mis amados hermanos, para poder comunicarnos con ustedes, para que la palabra de Dios llegue hasta su casa, hasta su hogar, o a donde quiera que se encuentre, ¿verdad? Y tenga acceso a este medio para poder escuchar la palabra de Dios. Vamos entonces a orar y así seremos despedidos, mis amados hermanos. Hay muchas peticiones que tenemos. Dios sabe cuáles son, mis amados hermanos y hermanas. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu gran amor y misericordia. Gracias, Padre, por permitirnos tener la vida, por permitirnos, Padre, estar con nuestros hermanos predicando la palabra de Dios. Te alabamos y te glorificamos, Señor, porque solo tú te mereces la honra y la gloria de cada uno de nosotros por el privilegio que nos das de poder predicar tu palabra. Rogándote, Padre, que nos ayudes a ser más maduros cada día y que podamos, Señor, extender más tu palabra y amarnos cada día más, Señor, para que las personas que nos rodean sepan que somos tus discípulos, los discípulos de tu amado Hijo Jesús, en el amor que mostremos a los demás. Padre Celestial, te rogamos tu perdón si en algo te hemos ofendido. Perdónanos, Señor, ten misericordia de cada uno de tus siervos y ayúdanos, Padre, para que podamos andar por esta vida reposada y quietamente, Señor. Bendice, Padre, a nuestros gobiernos. Bendice, Señor, la elección que va a haber ahora en este otro mes, Señor. Te rogamos que seas tú ayudando, Señor, a las personas que van a votar, que van a elegir. Y aquellos padres aquel varón o hombre que salga elegido, Padre, rogamos que seas tú con él, dándole entendimiento, sabiduría, para que sepa gobernar, Padre, este país, bendito Señor, y podamos nosotros vivir quieta y reposadamente, bendito Padre. Apártanos, Señor, del mal, guárdanos, Señor, de todo peligro. Ayúdanos, Señor, a que nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestra nación, Señor, estén en paz, bendito Señor. Bendito Padre Celestial, rogamos de igual forma, Señor, por las personas que han perdido a sus seres queridos. Bendíceles, Padre, dale resignación, Señor, y ayúdales, porque sabemos, Padre, que en Guatemala, Señor, se han perdido muchas vidas por causa de la naturaleza, bendito Padre. Te rogamos, Señor, que seas con ellos, que les bendigas y les ayudes, bendito Padre. Padre eterno, bendice de igual forma a todos nuestros hermanos que se esfuerzan por predicar tu palabra, tanto por este medio como también de puerta a puerta en las congregaciones, Señor, donde ellos están. Bendice a nuestros hermanos que escriben, Señor, para tener apoyo en ellos, bendito Padre, darles entendimiento, sí, les dando sabiduría para que ellos sigan también haciendo este labor, bendito Padre. Ayúdanos a cada uno de nosotros en nuestro ministerio, Señor, en nuestros trabajos, en nuestras ocupaciones, bendito Padre. Padre bueno, bendices de igual forma a nuestros hermanos que están sin trabajo, a nuestros hermanos que se encuentran padeciendo, Señor. Bendíceles, bendito Padre, a nuestros hermanos enfermos, dale la salud conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdales, bendito Padre, en sus problemas, en sus dificultades a cada uno de nuestros hermanos, igual que a este siervo, bendito Padre. Dame entendimiento y sabiduría, Señor, para que pueda seguir predicando tu palabra
y llevando esa semilla, Señor, para que crezca, bendito Padre, y sea para salvación. Padre eterno, bendice a nuestros hermanos que hacen posible estos recursos, Señor, para poder así llegar hasta nuestros hermanos, nuestros amigos que nos escuchan. Padre Celestial, nos quedamos en tus manos y todo esto te lo rogamos a través de tu amado Hijo Jesús, porque oramos y damos gracias por todo. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, muchas gracias por permitirnos. Saludos a todos. Que tengan un feliz sueño y que el Señor les bendiga.